Argentina. Una alegría, una bendición para mí poder comunicarme con ustedes a través de este medio. Agradezco la invitación y saludo a cada uno de los integrantes de esta plataforma, obispos, pastores, ministros, hermanas y hermanos. La verdad que hay, estoy muy, como quien dice, con mucha expectativa porque sé lo importante que esta plataforma ha sido y está siendo para muchos hermanos en distintas partes del mundo. Ya hace varios años que me ha tocado escuchar muchas conferencias, participar y han sido de una bendición para mi vida y espero hoy poder retribuir en algo de lo que Dios hizo en mi vida para que también para ustedes sea una bendición esta mañana el que usted se haya conectado a recibir algo de parte de Dios. Y no sabemos que Dios es fiel y que si Él prometió bendecirnos, lo va a hacer. Hermanos, quiero también saludar a la iglesia Alfa y Omega, al pastor Carlos Álvarez. Dios le bendiga, siervo de Dios. Lo he visto siempre que pude entrar, como le decía hace unos par de años atrás, creo que la pandemia para este lado, y siempre lo identificaba a nuestro hermano pastor Carlos Álvarez. Tiene una particularidad muy especial él que siempre está aplaudiendo, animando, y me llamaba mucho la atención, yo sin conocerlo, eh, quién era, veía siempre esa actitud de ánimo, siempre dando ánimo, y saludo al siervo de Dios en este momento, y también quiero aprovechar para saludar al pastor Elías Arce. Yo hace unos 2 años atrás, creo que tiempo de la pandemia también, estuve pasando un momento de aflicción por lo que le estaba pasando a mi hija. Y escuchaba yo que decían pidan oración, y no, yo no lo quería hacer, pero en algún momento sí me acerqué a mi celular y escribí petición por mi hija Esmeralda. Yo creo que el pastor Eliarse se va a acordar por la vista de mi hija Esmeralda. Y Dios obró y Dios sigue obrando en la salud de ella. Eh, Así que agradecido a Dios por el pastor Elías y todos los hermanos que están en intercesión. Que Dios los siga usando, que Dios los guarde y los siga ministrando con poder. Hermanos, estamos haciendo, en esta semana se ha estado viendo unos temas que ya lo ha estado compartiendo el lunes nuestro hermano Kevin Campana, el día de ayer nuestra hermana Natalia Alfonso, trayendo temas muy importantes que tienen que ver con el buen samaritano. Eh, Siempre todos tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, de todas estas historias, tanto en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, pero cuando me tocó yo analizar este pasaje para compartir en esta, que es el tema de la semana, eh, me fui encontrando con otras material muy interesante, eh, que primeramente Dios me habló a mí. Por eso yo hoy en el nombre de Jesús quiero compartir con ustedes eh, lo que Dios me ha dado para compartirlos y que sea una bendición a cada uno. Por ahí he visto que hay hermanos manejando, trabajando. Hermano, les felicito por esa disposición de su tiempo y de respaldar esta plataforma. Eh, Le felicito, le animo a que lo sigan haciendo porque eh, el Señor se deleita, se goza cuando hay unidad, acuerdo, y seguramente Dios va a bendecir cual fuese tu petición y tu necesidad. Bien, el pasaje que tenemos aquí en mesa de estudio para el día de hoy está en el Evangelio de San Lucas. Yo quiero, hermanos, agregar unos versículos anteriores al versículo 30 del capítulo 10, unos versículos anteriores, digo porque los hermanos que han estado estos días anteriores han sido bastante claros eh, con el contenido y la explicación del sacerdote, del levita y del samaritano. Han sido hermanos muy específicos ellos en sus estudios, en su enseñanza. Entonces yo quiero retroceder un poco y arrancar desde el versículo 25
del capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Dice así en el nombre de Jesús su palabra. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, ¿sí? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Yo lo que noto en estos del versículo 25 al 37, que hay una conversación de este intérprete de la ley con Jesús. Jesús, si bien responde, y me imagino a Jesús respondiendo y luego dando la parábola y hablándole a todos sus discípulos y a todas las personas, porque nunca Jesús estaba solo cuando él hacía una charla, excepto quizá con Nicodemo, por ahí, que pudo haber tenido una charla un poco más íntima. Pero aquí mayormente Jesús siempre está hablando a las personas, al total de los presentes. Pero aquí, esta pregunta que hacía este intérprete de la ley, un intérprete de la ley, estamos diciendo, era una persona experto de ley, era un escriba, un fariseo, era un doctor de la ley mosaica, o sea, era prácticamente quien tenía la última palabra de decir qué era lo correcto. Entonces, esa persona se animó como diciendo, ¿qué me va a enseñar este varón por Jesús, verdad? Y por eso dice, lo puso a prueba al maestro, pero lo puso a prueba con una pregunta que quizás luego cambiaría su vida. ¿Por qué? Porque él dice, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Me imagino a Jesús mirándolo a los ojos. ¿Cómo lees? ¿Qué lees allí? ¿Qué estás entendiendo de ese pasaje? ¿Entiende tú lo que quiere decir? Hermanos, Jesús es así con nosotros. Jesús es profundo. Él quiere conectarse con nosotros. Alguien dijo una vez, el Señor todo el tiempo nos está hablando. Todo el tiempo. En nuestra mente, en nuestro corazón, por la naturaleza, por los niños, en los cultos, en la alabanza. Dios todo el tiempo está queriéndonos invitarnos a la reflexión. Porque de verdad también nosotros nos preguntaríamos, Señor, ¿qué cosa, haciendo qué cosa heredo la vida eterna? Nosotros en la palabra de Dios encontramos también cuando Jesús está con sus discípulos y le dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron unos, uno dice que tú eres Juan, Juan el Bautista, otro que tú eres Elías, otro que eres Jeremías o uno de los profetas. Pero Jesús, mirando a cada uno de ellos, le pregunta, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Aleluya. Porque el Señor quiere saber qué tanto estamos entendiendo de su palabra, qué tanto estamos aprendiendo de ese encuentro con Él, no solo en un culto, sino en mis luchas, en mis pruebas. Por eso que le hace esta pregunta, ¿cómo lees? ¿Cómo lo interpretas? Y cuando a su discípulo le dice el Señor, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Qué estamos pensando nosotros de Dios? Qué tan serio estamos tomando la palabra de Dios que me está trazando, que es lámpara a mi pie, que es lumbrera a mi camino? Por eso que cuando yo no veo una competencia de Jesús con
este intérprete de la ley, sino veo a Jesús viendo un alma acercándose a él, que quizás humanamente le quiere probar al Señor, quizás, pero era alguien que cumplía, alguien que se esforzaba, y donde Jesús le invita a reflexionar cómo lees, qué estás entendiendo de lo que lees, como acabo de explicar, ¿no? Con sus discípulos, ustedes qué dicen que soy yo. Por eso que yo a veces cuando hago evangelismo, que es lo que más me gusta, predicar afuera que adentro, eh, trato que la gente lea el pasaje bíblico y le digo, ¿qué entendiste? ¿Qué entendiste? Explícame qué entendés. Y si entendí un poco mal, trato de orientarle, no, la palabra del Señor te está diciendo esto, la palabra del Señor te está hablando de esto. Entonces, hermanos, vemos que en el versículo 27, esta persona, este intérprete de la ley respondió, dijo, porque Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo viendo en Deuteronomio también encontramos que queda hasta ahí, con todas tus fuerzas. Pero en Mateo, en Marcos, estudiando este versículo, vemos que Jesús es como que le agrega y con toda tu mente. Es como cuando eh, vamos a hacer un mandado, tenemos que hacer un mandado y me dice mi esposa, por un ejemplo, Marcelo, tenés que ir a comprarme lechuga, tomate, porque ahí está lechuga, coma, tomate eh, y zanahoria, como que ahí termina el pedido, como que ahí termina lo que se está necesitando. Pero cuando estás avanzando dice, y aceite. Se acordó que faltaba algo más, porque no se iba a poder hacer el almuerzo o la ensalada porque está faltando más. Y aceite. Y estás a punto de salir de la puerta y te dice, y sal. Porque todo eso se necesita para poder hacer un almuerzo y una ensalada. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, wow, qué lindo, con toda tu alma, wow, y con todas tus fuerzas. Pero en el Nuevo Testamento, que es lo que pude encontrar y estudiar, Jesús agrega, y con toda tu mente. Falta eso, faltaba eso. Razonar, darme cuenta de lo que Jesús está queriendo hacer conmigo. Y para eso mi mente tiene que estar despierto. Para eso en mi mente tengo que estar amando las cosas de Dios. Porque puedo entregarle, Señor, te entrego mi corazón en una humillación, en un momento del mover del Espíritu Santo, le entregué mi corazón. Mi alma te pertenece, Señor. Mi fuerza, ¿verdad? Damos gritos de júbilo, saltamos, nos gozamos. Pero en la semana el Señor sabe que necesitamos también nuestra mente. Y sabe y nos dejó. Y con todo, agregó un ingrediente más. Y con toda tu mente. Pero el Señor Jesús, que sabe cómo somos, le pone otro ingrediente más. Y a tu prójimo. Amarás a Dios y por último, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos haría esta pregunta, ¿cómo leemos? ¿Cómo lo entendemos? Dice el versículo 28, y le dijo Jesús a este varón, a este intérprete de la ley, bien has respondido, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Yo acá, mis hermanos, me encuentro o encontramos que Jesús acaba de sacarle toda su capacidad a este intérprete de la ley. Que estaba bueno su doctorado, que estaba bueno su conocimiento. Pero este hombre se acercó a Jesús con un propósito y estaba siendo transformado con él en esa charla.
como usted y yo, en esta plataforma, semana tras semana. Dios está hablando y Dios está golpeando la puerta de nuestro corazón, porque quiere esa transformación, quiere que estemos también nosotros algún día en la eternidad con Él. Y Dios quiere, Jesús quiere, ese fue su plan, ese es su propósito. Pero, como dice en alabanza, yo quiero trabajar para el Señor, que no llega al cielo con las manos vacías, que llega alabando, glorificando. Entonces, ¿cómo sucede esto? Amando a Dios, amando a mi prójimo. Por eso Jesús le dijo, haz esto y vivirás. Porque yo he descubierto que en el amar hemos comprendido en estos días que es servir al prójimo, al necesitado. Han estado explicando nuestros hermanos en las conferencias del martes y el lunes, en qué consiste el samaritano. Yo quise anexar estos versículos porque me he encontrado con algo que Dios hoy nos sigue demandando. Amor, pero no solo un amor de aprendizaje, sino un amor que viene de Dios, porque tenemos la teoría, tenemos el concepto, pero cuando ese amor viene de la transformación de un encuentro con Él, comprendemos, se nos saca esa venda de saber que no es solamente con todo mi corazón, ni con toda mi fuerza, ni con toda mi alma, sino con toda mi mente. ¿Cómo te puedo servir, Señor? Yo lo leo, pero ¿cómo lo puedo hacer, Señor? Y ahí empieza la tarea. Por eso que eh, me ha pasado a mí ah, en varias ocasiones que yo en mi oración hay veces que se direcciona por el Espíritu Santo, a veces sí direcciona por mi familia o por X hermano, X situación, pero hubo varias veces que yo entré en lo profunda oración a Dios y le decía, Señor, yo amo a las almas. Quiero que se salven, quiero que te conozcan. Pero le decía al Señor, pero este amor que siento por las almas no es mío. Mm, mm. Tú lo pusiste en mi corazón. Ahí está, hermano. Cuando vemos la palabra de Dios, cuando leemos, eh, es viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando yo lo leo y lo entiendo, por eso Jesús anexó como un condimento más que en Deuteronomio no aparece con toda tu mente, en el nuevo sí. Agregó Dios, Jesús, ese condimento más con toda tu mente porque es donde la palabra de Dios hace vida a nosotros. Toma el control, me enseña a orar, a comprender que yo solo soy un instrumento, un barro, pero que Él tiene que estar presente en mi vida. Yo me imagino a este intérprete de la ley sintiendo un desprendimiento de todos sus conocimientos. Sí, él estaba siendo desprendido de todas sus capacidades, porque estaba entendiendo lo que Jesús le estaba enseñando. No era solamente una palabra, un consejo, era esa palabra viva y eficaz, como dijo Jesús, el ladrón vino a hurtar, matar, destruir, pero yo he venido a darte vida, vida en abundancia. El que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás, le dijo la samaritana. Entonces, este varón estaba siendo despojado de todas sus capacidades. Pero dice el versículo 29, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó
Y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Entonces, hermanos, eh, ¿dónde es la escena? ¿Dónde es la escena donde encontramos que suceden estas cosas? No es en un hogar, no es en la iglesia. La escena donde Jesús está presentando esta parábola es en el camino, es en el camino, donde pasa el sacerdote, donde pasa el levita, donde pasa el samaritano. Y si nosotros queremos aplicar a nuestra vida en este tiempo, ¿qué Jesús nos quiere hacer comprender? Sabemos que ese es el amor al prójimo, lo estamos leyendo. Este es el mensaje esta semana, lo estamos comprendiendo. Y ahora la pregunta sería, ¿dónde va a ser mi escenario? Para yo poder hacer esto. Como le dijo Jesús, haz esto y vivirás. ¿Y de qué se estaba refiriendo la charla con el intérprete de la ley? De la vida eterna, heredar la vida eterna. Entonces, hoy nos damos cuenta, una vez más, que el escenario tuyo, amigo, hermano, hermana, donde quieras que estés en tu trabajo, es en el camino. En tu camino sucederán las cosas. Yo hace 15 años trabajaba, yo trabajo por mi cuenta, hago bordado y trabajaba con un cliente, era un cliente cliente grande, digamos, que toda la prioridad era para ese cliente. Y antes de fin de este 2025, digamos, este cliente dejé de trabajar para esa empresa y es como que me quedé de trabajar todos los días full, me quedé a media máquina. Seguí con otros clientes, pero no tanto de tanto trabajo, digamos, menguó un montón. Eh, pero yo siempre sirviendo al Señor, eso fue, pareciera un sacudón económico, tal vez, porque uno tiene cuenta, compromiso, pero me sorprendió que en otro tiempo eso me hubiera provocado una fricción, claro, porque uno tiene compromiso, responsabilidad, pero yo se decía, porque estoy en paz, estoy tranquilo. Y el último sábado de 2025, me levanto a la mañana pensando en vender huevo de granja, huevo de campo. Yo tengo acá cerca las distribuidoras mayoristas y me levanto, pero ¿por qué eso? Me levanto que tengo que ir a averiguar precio y revender, no sé, comprar algunos cajones para completar mi tiempo del día que no tengo, que estoy libre, no estoy trabajando a full y bueno, hice caso a esa voz. Empecé a moverme, visitar a una verdulería, unos negocios y entre eso visito una verdulería donde estaba una señora que nos conocíamos, son cristianos de otra denominación, pero hace mucho no la veía. Le digo, hola, ¿qué tal? Bueno, estoy con este tema. Y sí, tráeme, le llevé a los 2 días. Y hablando, yo siempre con toda la postura de, como soy en realidad, no, nunca trato de cambiar ni ser. Y me dice, estábamos hablando y se empezó a llorar esa mujer. Me dice, te tengo que contar a mi hermano y lloraba. No le quiero, mi hija dice, 12 años, vi que se cortó, dice. Le hablé, pasó el tiempo y se vi otra vez cortado, no sé qué hacer. Me encierro con ella para hablarle. ¿Qué te pasa, hija? Y no me dice nada, estoy preocupado, hermano. Dice, no le quiero contar al papá porque el papá es agresivo, no sabe tratar y quizás la asustemos peor. ¿Por qué cuento esto, hermanos? Porque cuando vemos esta historia, donde en el versículo 30 que Jesús empieza a relatar, dijo un hombre
descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndolo se fueron, dejándole medio muerto. Y eso es lo que hoy el Señor nos manda a buscar en los caminos. Gente, personas, almas sedientas de Dios, sin paz, sin gozo, sin fuerza, sin proyecto, sin esperanza, heridos, están medio muertos. Y si yo que cumplo la palabra de Dios, y yo que tengo ya un ministerio y sirvo a Dios, pero no le hago la pregunta a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué más puedo hacer? Si yo, sabiendo que Él me llamó, que dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, conociendo la palabra del Señor, ¿cómo puedo solo gozarme un fin de semana? ¿Cómo puedo solo orar por mi esposa y mi hija y pedir bendición cuando hay tantas personas en nuestros caminos, heridos, ladrones que le robaron la unidad a ese matrimonio, chicos sin papá, sin mamá? Eso está en nuestros caminos, iglesia. Y eso es lo que Dios nos quiere traer hoy a entender. ¿Cómo lees? Oh, aleluya. ¿Cómo, cómo lees? ¿Cómo estás leyendo? Y esta mujer que le cuento, que me contó de su hija, le dije, tranquila, tranquila, le dije. El Señor tiene bajo control. ¿Y saben qué le dije? El Señor me mandó acá. Así le dije, el Señor me mandó acá. Yo me levanté un sábado, hay que hacer esto. No entendía por qué, pero vamos a hacer. No, no se gana nada de dinero vendiendo ese producto, pero lo estoy haciendo. Y esa familia ahora se conectó con mi familia. Mi hija tiene 13 años. Le visitamos, le dije, todo va a estar bien. Esto es porque Dios tiene un propósito. Visitaron mi casa. Están muy feliz esa familia. Tenemos proyectado un domingo a la iglesia. Esto fue todo en enero. Este lunes hago una recorrida. No es que hago tan al 100%, pero hago una recorrida. Y siempre uno está viendo un cartel de un negocio que diga verdulería grande para acercarme a ofrecer por cantidad. Porque ahora apareció ya me hizo de socio también. Apareció uno y me dice, Marcelo, vamos a comprar por cantidad, vamos a revender. Y bueno, eso Dios está haciendo. Entonces veo negocio grande y estoy, pero el lunes el Señor me sorprendió. Arranqué y vi un negocio humilde, sin cartel, sin pintura en la pared, y paré ahí, sentí parar ahí. Me bajé, una señora de 83 años me atendió. Hijito, me dice. Le dije, vendo huevos, hablamos, el precio, terminamos hablando del Señor. Me dijo, yo tengo un problema en la garganta, necesito una oración, ¿cuándo puede venir a orar? ¿Quién te mandó acá? Sí, me dijo, ¿quién te mandó acá? El Señor me mandó acá. No lo dudo, hermano. Me hizo pasar. Yo compartí en el grupo que nosotros estamos en la iglesia con el pastor Gustavo. Cuando estamos orando, esa señora se arrodilla. Hermanos, esa señora hace 2 días había perdido a su hijo. Una persona de 83 años. Ya perdió 3 hijos. Entonces, quiero servir al Señor, queremos servir al Señor. No miremos cuántos problemas estamos teniendo, qué puerta se nos está cerrando. No miremos. Si se me está cerrando esa puerta, porque si yo me quiero llevar por aquel lado, ¿verdad? Porque ahí está, donde el ladrón entró, hurtó, saqueó, donde está el herido, ahí es donde tenemos que ir a servir al prójimo, donde está el sin esperanza. Esa mujer se arrodilló y tuve que, para testimonio, porque a veces no es que sacamos fotos para
vanagloria humana, sino tenemos que contar al pueblo que hay que creerle al Señor, que hay que conocer, que creerle lo que Él nos está diciendo, ¿sí? Y no es que tengamos que tener recursos, que no, un auto para predicar, no, o dinero para dar al pobre. Sabemos que ahí en la entrada en el templo, Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero algo tenemos. En el nombre de Jesús. Eso me pasó este lunes. Y me hizo pasar y me dijo, me sorprendió porque me dijo, ¿quién te mandó acá? Digo, yo pasaba acá, pero el Señor me hizo sentir. Y el día de mañana me dijo, te espero el jueves, vení, sí, vení con mi esposa, pero vení, me dice, yo te espero, el jueves voy a estar acá. Y me dijo, sobrino. Entonces terminé diciéndole, tía, y me anotó ahí, en un papel que tiene un cuadernillo, mi número de celular y me puso sobrino Marcelo. Mira, hermano, ya me dice de tía, 83 años la señora. Sí, está todo con su cadena ahí de su creencia, pero ahí Dios obró y Dios va a seguir obrando. Por eso, mis hermanos, Dios tiene un propósito con usted en lo que estás viviendo, porque en tu camino va el Señor. Y aquí en este versículo 37, para no extenderme mucho del horario, versículo capítulo 10, 36, 37, termina un poco esta narración donde dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Hermano, hermana, yo no sé por lo que estás pasando, no sé tu situación, pero Dios sí sabe. Y déjeme decirlo que Él tiene todo bajo control. Él nos llamó, no que nosotros escogimos a Dios, Él nos escogió. Tranquilo, tranquilo, todo va a estar bien. Quizás para Marta y María le dijeron al Señor, ¿por qué te tardaste, Señor? Y a veces nosotros estamos así también. Que no me responde el Señor, que no me responde, estoy esperando. Tranquilo, dice el Señor. No te dije que si crees verá la gloria de Dios. Por eso, mis hermanos, que el servir al Señor es un privilegio muy grande. Que el que sirve no tiene la misma eh, proyección o no ve lo mismo del que no sirve. El que sirve cada vez más sirve al Señor. Porque tiene una experiencia, tiene una unidad con el Señor. Siente cosas en Él de parte de Dios. Siente ánimo, fuerza, aliento. Y el que nos sirve dice, bien hermano, dice, anda tanto, ¿por qué hace tanto? Porque él no tiene, no está viendo lo que el que está sirviendo a Dios sí está viendo. Pero cuando esa persona que no está sirviendo a Dios empieza a servir, empieza a descubrir cosas. Wow, dice, se sorprende. Dios es real. Y ahí encuentra un propósito de vida. Ahí dice cuál es, por cuál Dios me llamó. Ahí comprende. Como este intérprete de la ley, ahí estaba comprendiendo cuál era todo su aprendizaje de años, de su juventud tal vez. Haz esto y vivirá. Que la paz del Señor sea contigo. No quiero ser más extenso. Y gracias por la oportunidad. Que Dios bendiga tu vida. Que la mano poderosa del Señor te acompañe en todo. A los que están en su trabajo, a los que están en su proyecto. El Señor va a usar tu vida este año como nunca antes. Créelo en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga, mis hermanos. Gracias. Gracias por todo.